¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hablemos sin demagogia. Es el título que le he puesto a este video. ¿Y por qué? Porque la demagogia es el pan del día en el Perú desde hace un tiempo. Y en los últimos meses, de todos los días vemos o escuchamos algún ejemplo de la demagogia más simplona que puede existir por parte de las principales autoridades del gobierno, empezando por el presidente de la República, el señor Castillo. Quiero decir, sin embargo, que este tema de la demagogia en la política está no solamente en el gobierno, también en los partidos que están en la oposición. Yo diría que está en la política en general del Perú. Claro, algunos me dirán, pero demagogia siempre ha existido. Sí, pues, pero que exista en un nivel muy pequeño y sin mayor trascendencia, pero en los niveles más altos del gobierno. Y cuando se es candidato, no digo que la demagogia sea buena, pero digamos que ahí aparece porque los candidatos tratan de buscar votos, y eso no debería ocurrir, claro, ¿no? Pero tratan de buscar votos y entonces caen en cierta demagogia para tratar de conseguir esos votos. Cuando son ya gobernantes, en este caso el señor Castillo, sin embargo, siguen haciendo demagogia porque siguen como si fueran candidatos, ofreciendo cosas que en este caso el mismo gobierno, el mismo presidente tiene que cumplir. Entonces, es una cuestión absolutamente incoherente. Cuando la demagogia se convierte en la manera de gobernar, es donde debemos poner la alerta. Y yo creo que hay que ser aquí muy sinceros, ¿no? La demagogia está porque nosotros, los ciudadanos, permitimos que haya demagogia. Nosotros, los ciudadanos, nos dejamos, digamos, no convencer tal vez, pero nos dejamos llevar por estas posiciones demagógicas, populistas, en un gran porcentaje de la población peruana. Y eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo hay que cambiarlo? Con educación. Con educación. Y mientras la educación cumple su tarea, con cambios importantes en los liderazgos políticos y en los partidos políticos y en las instituciones, para que la política también sea decencia y docencia. Bien, entonces, ¿qué ejemplos de demagogia podemos decir? Bueno, empecemos por el presidente. Cuando era candidato y ahora como presidente, lo dice menos, pero sigue pensándolo, ofreció que todos los problemas del Perú iban a cambiar con la nueva Constitución. Problema de salud, nueva Constitución. Problema de la educación, una educación de baja calidad, él es maestro, nueva Constitución. Problema de falta de empleo, nueva Constitución. Problema de necesidad de generar ingresos para la población, nueva Constitución. Y eso es demagogia pura. Y cuando se le preguntaba al entonces candidato, porque por lo menos ahí se le preguntaba y él tenía que ir a las entrevistas para tratar de conseguir votos y audiencia. Ahora como presidente no se le puede preguntar porque no da ninguna entrevista. Pero cuando se le preguntaba, ¿y qué aspecto quiere cambiar? Bueno, decía, por ejemplo, la educación tiene que ser un derecho. Y la educación, para que sea un derecho para todos realmente, hay que cambiar la Constitución. Y en la Constitución ya está escrito que es un derecho, entre los principales derechos que tiene un ciudadano peruano. Entonces no hay que cambiar la Constitución, hay que cumplirla. Y dice, para que la salud efectivamente sea para todos, hay que cambiar la Constitución. Está ese artículo en la Constitución, entonces no hay que cambiar la Constitución, hay que cumplirla, ¿no? Y así podríamos seguir poniendo ejemplos. Aunque en realidad sí había, no sé si en el señor Castillo, pero por lo menos en la gente que lo acompañaba, Cerrón y compañía, sí un intento tipo caballo de Troya de disfrazar esta necesidad supuesta de una nueva constitución para realmente cambiar el modelo económico y perpetuarse en el poder. Ejemplo, Chávez y Maduro en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua, sin mencionar a Cuba, que ya es el modelo, entre comillas, que todos estos países o gobiernos han tomado. Y ese club de perdedores no debe ser el club al que aspire entrar el Perú. Ese club de perdedores, ojalá que pronto su población logre democráticamente cambiar esos gobiernos. Pero el Perú no tiene por qué seguir esos modelos. Y entonces,
Cuando vemos esta situación de la demagogia, claro, no solo es el tema de la Constitución, ¿no? Es ir a un lugar y decir, a ver, vamos a hablar con los alcaldes, ¿qué necesita usted? El hospital que hace tiempo no se hace, y es cierto. Entonces llame, ministro, venga aquí, yo quiero que empiece este hospital inmediatamente. Y claro, la población aplaude y él se va. Y nada más, porque para que ese hospital empiece, tiene que haber prefactibilidad, estudios de preinversión. Una vez que se aprueba la viabilidad a través de los estudios de preinversión, hay que concursarlos, hay que sacar el estudio definitivo, porque no puede haber obra sin estudio definitivo. Ese estudio definitivo hay que concursarlo y elaborarlo bien. Y luego hay que hacer el concurso para la obra, y ese concurso tiene que hacerse bien, transparentemente, y recién ahí empieza físicamente a construirse la obra. De manera que entre el estudio o entre la frase del presidente y haciendo bien las cosas y el momento en que empieza a construirse puede pasar, en el mejor de los casos, 1 año y medio, 2. Me dice, ministro, que empiece la construcción. ¿No? Eso es demagogia, ¿no? Como es demagogia decirle a los ronderos que se van a convertir en policías urbanos o decirle a los cocaleros que no se va a erradicar ya el tema de cultivos de coca para cocaína, ¿no es cierto? O decirle a los antimineros que ellos van a tener razón en el sentido que se van a parar los contratos de la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Demagogia pura y de la más elemental e irresponsable. Pero también hay demagogia en los otros partidos políticos. El presidente y su forma de actuar o no actuar se está ganando una serie de posibilidades de vacancia. Eso está claro. El presidente tiene que cambiar y su gobierno tiene que cambiar, si no estas circunstancias van a continuar. Yo no digo que las situaciones estas de inseguridad o de inestabilidad política se deban solo a la oposición. No, se deben a que el gobierno da condiciones, genera condiciones para esto. Hay algunos partidos que sí parece que solo tienen en su cabeza la vacancia. Y entonces ahí la pregunta es, vamos al otro lado para tratar de ser equitativos. ¿Y después de la vacancia qué? Como le diría al señor Castillo. ¿Y después del cambio de la Constitución qué? ¿No? ¿Y después de la vacancia qué? ¿Cuáles son las propuestas en educación, en salud, en infraestructura, en justicia, en seguridad ciudadana? ¿Cuáles son las propuestas para fortalecer la institucionalidad democrática? ¿Cuáles son las propuestas para mejorar la calidad de los partidos políticos? ¿Cuáles son las propuestas aparte de vacar al presidente o de buscar un cambio de gobierno? No hay. O no las conocemos. Pero tampoco se esfuerzan los partidos o los líderes políticos de esos partidos en decirlas. Ya hicimos un ejercicio en este canal revisando todas y cada una de las propuestas de gobierno, de planes de gobierno que hicieron para la campaña 2021. Y ustedes pueden mirar en este canal uno por uno los análisis que hicimos de cada uno de los planes, o que se llamaban planes, pero que en su mayor parte no eran planes, ¿no? Y la verdad, la gran mayoría de los candidatos, y aquí no hay excepciones de color político, se presentaron casi sin tener un plan de gobierno serio para el Perú. Uno de ellos fue el presidente Castillo, pero hubieron candidatos importantes que tampoco presentaron planes serios. Eso es faltarle respeto al Perú. Eso es actuar con irresponsabilidad. Eso no se acepta en el siglo XXI en ninguna parte del mundo, excepto en nuestro país. Eso tiene que cambiar. La improvisación tiene que dejar paso al planeamiento, al trabajo serio de organización. ¿Quieres trabajar en política? Está bien, es tu derecho. Además necesitamos nuevos políticos. Pero prepárate. No veas esto como un botín para llegar y recuperar tu inversión, entre comillas, en la campaña, como muchos lo ven. No lo veas también como una plataforma para mejorar tu currículum. Míralo como un servicio público, y si lo miras así, cambiarán el 90% de los problemas, desaparecerán, porque enfocarás bien la tarea y te darás cuenta que la tarea de la función pública y el liderazgo político es más complicado de lo que tú crees. El aplauso pasajero será el día que juramentas, pero al día siguiente empiezan las responsabilidades y los problemas si no sabes manejar bien, si no te has preparado bien, si no estás incluso emocionalmente, psicológicamente preparado para manejarte en lo que llamaríamos una capacidad de resiliencia política, estar listo para tomar acciones, pero con un norte claro. Si no hay norte, se
vehículo va a estar dando vueltas en el mismo sitio, mareando a las personas en lugar de avanzar. Entonces, paremos la demagogia ya y vayamos a una agenda con sentido, con profundidad, con los temas que le interesan a la gente y en un contexto como el siglo XXI, que no es el contexto de 100 años. Gracias.